buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 22 de abril de 2025. Han pasado poco más de 30 horas desde que se produjo el fallecimiento del Papa Francisco y ya poco a poco la liturgia vaticana se ha puesto en marcha y ha ido despejando un poco el terreno, ha ido aclarando algunas de las dudas que teníamos. Están ahora ya empezando a reunirse los cardenales antes del cónclave. Saben ustedes que hay dos tipos de cardenales, por decirlo de una manera muy didáctica. Unos son los electores, es decir, los que cuando empiece el cónclave van a tener la capacidad de elegir al sucesor del Papa Francisco, pero luego están todos los cardenales que no podrán votar porque tienen más de 80 años, pero que sí que pueden participar y de hecho lo están haciendo en la congregación de cardenales, que como luego veremos, pues luego escucharemos, por decirlo mejor, pues es ese tanteo previo que establecen los purpurados para conocerse un poco mejor, para saber cómo piensan, para ir estableciendo, digamos, un sentir más o menos mayoritario, porque desde luego unánime no va a ser, a propósito de las necesidades que tiene la Iglesia. Bueno, pues esa congregación de cardenales es la que toma las primeras decisiones que ya ha tomado. Por ejemplo, ya habrán visto ustedes hoy en los medios de comunicación las fotografías del féretro abierto del Papa Francisco y las primeras fotografías. No está abierto al público, porque hasta mañana la gente que está en Roma y que quiera ir a despedirse del Papa Francisco y a rezar unas oraciones al pie del féretro, pues no podrá hacerlo. Pero también sabemos que se adelanta en la medida de lo posible, o por lo menos se apuran los plazos dentro de lo que permite la liturgia vaticana. De tal manera que el funeral del Papa va a ser el próximo sábado, día 26. Estas son algunas de las novedades de última hora que nos resume Verónica Jorro. La congregación de cardenales ha decidido que el funeral del Papa tenga lugar el próximo sábado, 26 de abril, a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro. La ceremonia estará oficiada por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Rey, y al término el féretro será trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor para ser enterrado, según dejó escrito el pontífice argentino en su testamento. La primera congregación de cardenales, formado por 60 de ellos, también ha decidido que a partir de mañana se podrá velar el cuerpo del pontífice en la Basílica de San Pedro, en su capilla ardiente. ¿Cómo será su traslado? Pues el féretro será portado a las 9 de la mañana de la capilla de la residencia de Santa Marta a la Basílica Papal de San Pedro, donde el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, presidirá la ceremonia. La procesión con los restos mortales del pontífice recorrerá la Plaza Santa Marta y la Plaza de Protomartiri Romani rumbo al Arco delle Campane para salir a la Plaza San Pedro, donde después entrará en la Basílica Vaticana atravesando la puerta central. En el altar de la confesión, el cardenal camarlengo presidirá la liturgia de la palabra y al finalizar se iniciarán las visitas al féretro del pontífice. Además, ya son muchos los jefes de Estado y de Gobierno que han confirmado su asistencia. En representación de España acudirá a la Casa Real los reyes Felipe y Leticia encabezarán la delegación española al funeral del Papa Francisco y por el momento se desconoce si alguien del Gobierno acudirá a las exequias. Hoy los reyes se han acercado a la Nunciatura de Madrid junto a la reina Sofía. Allí han firmado el libro de condolencias abierto por el fallecimiento del Santo Padre. Después el rey le ha dedicado unas palabras al pontífice. Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. En fin, su bonomía y sentido del humor. De otras casas reales han confirmado su asistencia. Por el momento el rey Felipe y la reina Matilde de Bélgica. También estará presente, por supuesto, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Además han confirmado su presencia el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de Estados Unidos, Donald Trump, también el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, o los presidentes de la Comisión Europea, del Consejo Europeo y de la Eurocámara, Ursula von der Leyen, Antonio Costa y Roberta Metsola, respectivamente. Sin embargo, el mandatario ruso Vladimir Putin no tiene planes de acudir al sepelio, según han informado desde el Kremlin. Bueno, pues estas son algunas de las novedades que les podemos contar de lo que se va sabiendo. Insisto que la congregación de cardenales adquiere durante este periodo de sede vacante una importancia fundamental. Uno de los cardenales, uno de los 5 cardenales españoles que va a tener derecho a voto es el arzobispo de Madrid, don José Cobo, que hoy ha estado, por cierto, en esta casa y ha sido entrevistado por Juan Pablo Polvorinos. Él todavía no está en Roma.
porque viajaba esta tarde, según ha contado en esa entrevista, pero ha explicado, yo creo que de una manera bastante clara, para qué sirven esas congregaciones que desde ahora y hasta que empiece el cónclave van a estar presidiendo, digamos, el interés informativo sobresaliente de estos días. Él lo explicaba así. Yo creo que el camino correcto no es ni progresismo ni conservadurismo, sino el continuar lo que se ha sembrado. La Iglesia se ha mantenido tanto tiempo porque siempre nos hemos apoyado en lo anterior. Francisco ha aportado un valor y una fuerza increíble a nuestra Iglesia, nuevos horizontes, y por ahí seguiremos adelante. Las reuniones previas van un poco por ahí, ¿no? Para que empecemos a hablar, empecemos a dar perfiles o qué es lo que interesa ahora mismo a la Iglesia, ¿no? Este proceso es de hablar mucho, y de escuchar mucho, y así pues nos vamos conociendo más, van llegando los otros cardenales que quizá tenemos menos conocimiento de ellos porque están en lugares más lejanos, pero bueno, se va hablando, sí, y vamos hablando diciendo, bueno, ¿y a quién podemos ir empezando a votar, no? Bueno, pues yo creo que lo explica bastante bien y da bastantes claves, porque la segunda parte de las declaraciones de don José Cobo hemos visto cómo efectivamente aprovechan para conocerse, para intercambiar opiniones, para ver cuáles son las prioridades de la Iglesia, pero en la primera parte le ha dejado clara su opinión. Hay una simplificación con la que yo no coincido, y es que la división de la Iglesia es entre progresistas y conservadores. Yo creo que eso en el seno de la Iglesia tiene un valor relativo, pero sí que es verdad que hay gente que está más dispuesta a continuar la labor reformista del Papa Francisco y quienes establecen como prioridad curar las heridas, cerrar las grietas que se han podido abrir como consecuencia de los debates que ha abierto el pontificado del Papa Francisco. Y yo creo haber entendido, pero que Dios me perdone si me estoy equivocando en la exégesis, que el cardenal don José Cobo es más partidario del continuismo. No sé si esa será la posición mayoritaria del cónclave, en todo caso lo sabremos cuando se produzca. Entre tanto, por lo que respecta a las reacciones, yo les decía ayer una cosa que me sorprendió, que me sigue sorprendiendo, ahora ya un poco menos, porque con 30 horas de retraso, pero algunos de los que no habían querido opinar sobre el Papa Francisco ya lo han hecho. Me llamaba mucho la atención el silencio del jefe de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo. En general me llamaba la atención la posición del Partido Popular, que es el principal partido de la oposición en nuestro país, porque no había querido entrar en el fondo de la valoración de lo que era la figura del Papa Francisco. Se había mostrado naturalmente compungido por la muerte del Papa, había dado el pésame a todos los católicos y había hecho palabras, digamos, prudentes y respetuosas, pero no había querido calificar o ponderar o profundizar en lo que el Papa Francisco había significado. Y yo no sé si espontáneamente o no, eso no tengo ni la más remota idea, pero hoy Alberto Núñez Feijóo ha querido subsanar ese silencio, de tal manera que hoy sí que ha querido mojarse, hoy sí que ha querido utilizar adjetivos, y esto es lo que ha dicho. El Papa ha sido un personaje clave para entender la Iglesia en su amplio sentido. Ha sido el Papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen, y también ha mantenido pues, el pensamiento de la Iglesia compaginando su apertura a los que, insisto, a los más humildes con la doctrina de la Iglesia. Bueno, pues esto es lo que ha dicho el señor Feijóo después de haberlo pensado. Tampoco es para tirar cohetes, pero llega un poquito más lejos de lo que ayer quiso protagonizar, que fue el silencio más sepulcral, nunca mejor dicho. Y luego están también las palabras que hoy ha pronunciado el presidente del gobierno. Me interesaban menos porque sí que ayer habían hablado muchos representantes del gobierno, empezando por el ministro Ábalos, y ya sabemos que la izquierda ha querido, hablar muy bien de la figura del Papa Francisco, aunque estén más alejados de lo que es la idea religiosa o la fe católica. Hoy ha habido un Consejo de Ministros, del que hablaremos, donde el presidente del gobierno ha querido tener un protagonismo especial. De hecho, ha estado en la rueda de prensa posterior al propio Consejo de Ministros para hablar de los gastos de defensa, de los que nos ocuparemos enseguida, pero también ha querido dejar constancia de lo que él opina a propósito del Papa Francisco. Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía.
Bien, no tengo mucho tiempo para sacar alguna conclusión de esto que dice el señor Sánchez, porque nos llevaría lejos y tengo que administrar el poco tiempo que tengo. Y les tengo que contar con detalle lo que ha dado de sí la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Saben ustedes que España estaba siendo urgida por sus socios europeos y también por los socios de la OTAN para que acelerara el gasto de defensa hasta llegar al 2%, que es un compromiso que había adquirido este gobierno cuando gobernaba el señor Rajoy. Bien, es verdad que ese 2% ya está obsoleto porque ahora la petición llega más lejos, pero bueno, de lo que se trataba era de saber qué pensaba hacer el gobierno con ese objetivo todavía incumplido del 2%. Nos había dicho el gobierno, antes de irnos de Semana Santa, vamos a llegar al 2% antes de lo que nos habíamos comprometido. Pero claro, el antes no se concretaba. ¿Eso qué quiere decir? Este año, el año que viene, dentro de 2... Bueno, pues hoy ha querido concretar el presidente del gobierno y por eso ha hecho este anuncio. España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año, en el año 2025. Para ello, vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante, un esfuerzo relevante, de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas de seguridad y de defensa. Este es el anuncio que ha hecho el presidente del gobierno y sabe que está haciendo un anuncio que a sus socios y a la mayor parte de los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno que él preside, esto les va a sentar a cuerno quemado. Por eso le ha dedicado muchos minutos en la rueda de prensa posterior al Consejo a ponerle, digamos, cataplasmas a esta decisión. Sí, al final hay que incrementar el gasto en defensa en 10.500 millones de euros, pero, ojo, alguna salvedad. Para empezar, este aumento, fíjense, ni va a suponer más impuestos ni va a suponer ningún recorte en los gastos sociales. Se va a hacer sin subir impuestos, sin tocar un céntimo de euro la inversión en el estado del bienestar y sin incurrir en un mayor déficit público. Claro, la gran pregunta es entonces ¿de dónde sale? O sea, no más déficit, no más impuestos, no recorte en gastos sociales, ¿de dónde? Se lo han preguntado varias veces. Y la verdad es que la explicación es confusa, por lo menos para las personas que, como yo, no dominamos el terreno económico. Él ha dicho que va a hacer una reorientación de algunas de las partidas del plan de transformación y resiliencia. Y que, por lo tanto, algunas de las cantidades que estaban en ese plan se van a poder reubicar, se van a poder dirigir a estas necesidades de incrementar el gasto en defensa. Que además van a utilizar los ahorros por la reducción del pago de los intereses de la deuda y que además las cantidades que se destinaban hasta ahora a compensar a las entidades territoriales por la caída de los ingresos fiscales durante los peores momentos de la pandemia también se van a poder reutilizar. Es decir, que va a hacer como una especie de corta y pega en los gastos del Estado para poder llegar a esa cantidad sin tocar en los gastos sociales ni incrementar los impuestos. Claro, hay muchos expertos que dicen eso no cuela, luego lo oiremos, ¿no? Pero esta es la primera salvedad que él ha querido dejar clara. Y luego ha querido dejar clara una segunda cuestión, por aquello de tranquilizar a sus socios, que como verán enseguida están bastante inquietos. Y es que ese gasto, ese incremento en el gasto militar, solo en una quinta parte va a ir destinada al armamento convencional. Evidentemente, una cosa que sí quisiera decirles es que menos de una quinta parte del plan se va a destinar a la compra de armamento en el sentido más tradicional del término. Fundamentalmente a la modernización de sistemas de combate terrestre y marítimo, y se hará porque es necesario, porque aunque no nos guste, hay enemigos estatales y no estatales a los que solo se les disuade así. Por lo tanto, fíjense, no más impuestos, no recorte en el estado del bienestar, además no vamos a gastarnos dinero en armamento convencional, salvo una pequeña parte, y ojo, este plan va a servir para que crezcamos más y para que tengamos más empleos. En su conjunto, la estimación que hace el Gobierno de España de este plan es que va a contribuir a incrementar el Producto Interior Bruto en nuestro país entre un 0,4 y un 0,7 puntos porcentuales, que va a permitir aumentar la I+D+I en un 18% y que va a crear en torno a 100.000 empleos. Bueno, todo esto para, hacer que el trágala sea más llevadero. Porque, claro, los partidos de la izquierda están bastante enfadados. Empezando por Sumar. Claro, esta ha sido una decisión tomada en el Consejo de Ministros. Y en el Consejo de Ministros se sienta a Sumar
y la representante máxima es la vicepresidenta de Trabajo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como saben. Bueno, pues según ha trascendido, Yolanda Díaz ha hecho constar su oposición total a este aumento en los gastos de defensa por considerarlo verdaderamente exorbitado, esto es frase textual, y por ser una ingente partida de dinero que a su juicio no responde a una visión que suscite consenso en el interior del gobierno. ¿Y por qué puedo entrecomillar esas frases? Porque así constan en un documento que se llama Observaciones y que ha servido para que Sumar pueda constatar, digamos, el desacuerdo con esta decisión adoptada hoy en el Consejo de Ministros. Más detalles de ese documento, Leticia Barquín. Buenas tardes. Sí, aun cuando el presidente del Gobierno comparecía para detallar el plan de rearme del Ejecutivo, desde el Ministerio de Yolanda Díaz han emitido un comunicado de rechazo en el que sostienen que la inversión de más de 10.000 millones de euros es exorbitada. Por ello, han solicitado la retirada del plan de defensa del índice del Consejo de Ministros. No obstante, según fuentes de Sumar, su rechazo se ciñe a una única partida de las 4 que ha anunciado Pedro Sánchez, la correspondiente a la fabricación o compra de armamento. En el comunicado reprochan que no se especifique a qué país se va a comprar dicho material, subrayando que sería inadmisible la compra de cualquier material bélico a Israel. Sí comparten otros aspectos del plan, como la mejora salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y las inversiones orientadas a reforzar la ciberseguridad. Afean que esta celeridad del ala socialista del Gobierno corresponde exclusivamente a cumplir con el compromiso adquirido con la OTAN. Bueno, como ven ustedes, ha querido constatar mediante ese documento de Yolanda Díaz su discrepancia con el Gobierno, pero no ha querido que su voz, por lo menos de momento, pueda ser utilizada como un argumento en contra de esta decisión del Gobierno. Ha querido llegar más lejos Antonio Maillo, que es el coordinador general de Izquierda Unida. Él sí que ha querido manifestar públicamente el rechazo a esta decisión del Gobierno. Decimos que nos oponemos porque no solo ha sido una decisión que se ha tomado de manera unilateral por la parte del Partido Socialista y del presidente Pedro Sánchez, sino también porque no se ha deliberado previamente, ni se ha debatido en el Consejo de Ministros, ni está dentro del acuerdo de investidura, ni responde al espíritu del Gobierno con el que se constituyó en 2023. Bueno, quería que escuchen al señor Maillo porque, claro, Izquierda Unida está dentro del conglomerado Sumar. Por lo tanto, tenemos que el socio del Gobierno, a través de ese documento de observaciones de Yolanda Díaz y a través de la opinión que ha fijado el coordinador de Izquierda Unida, es claramente contraria a la decisión que ha tomado hoy el Gobierno. Y sobre eso le han preguntado al presidente, a Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: ¿usted es consciente de que no tiene el apoyo de Sumar? Yo diría que, evidentemente, el socio de la coalición de gobierno ha planteado observaciones. Tenemos una discrepancia en este punto, pero hemos gestionado esa discrepancia, yo creo que desde el respeto y desde el diálogo. Y además existe un consenso entre ambos socios, y esto me gustaría también ponerlo en valor, en la mayoría de los puntos del plan. En definitiva, yo creo que el europeísmo une al gobierno de coalición, y el gobierno de coalición está unido detrás de este plan que hoy presentamos, con evidentemente algunos matices como el que antes he referido en relación con las observaciones al plan destinado a la fabricación o adquisición de instrumentos de defensa y de disuasión. Resumen del resumen, pelillos a la mar. Es decir, Sumar no está muy de acuerdo, pero bueno, a Sánchez le parece que ese acuerdo se puede solventar con el diálogo y que además, en lo fundamental, sí que finalmente terminarán, digamos, compartiendo el mismo criterio. Ha habido otros grupos parlamentarios de la izquierda que no han sido nada complacientes, y yo creo que ahí el señor Sánchez no podrá hacer ninguna lectura de pelillos en la mar. Lo digo porque habló Ione Belarra, que, como saben ustedes, es la secretaria general de Podemos. Podemos no está en el gobierno, pero está en la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno. Ione Belarra lo que ha querido es expresar sin ambajes el cabreo máximo de su formación política. El día de hoy, sin ninguna duda, supone un antes y un después en el camino que Pedro Sánchez ha decidido emprender, en el rumbo hacia el régimen de guerra que lleva construyendo mucho tiempo, pero que hoy, creo clarísimamente, este gobierno se constituye como un gobierno de guerra. Y no está solo haciendo declaraciones, porque hay algunas posiciones, tal vez la del señor Maillo, la de Yolanda Díaz, ya veremos lo que dice en las próximas horas, en las que, bueno, pues tendrá que salvar su responsabilidad dejando constancia en la hemeroteca de que ha hecho declaraciones de desacuerdo. No, Podemos no se queda solo en la declaración retórica de desacuerdo. Hace un llamamiento a la gente para que salga a la calle y proteste contra esta decisión.
que toda esa gente que ve cómo se están gastando su dinero, porque es su dinero, de sus impuestos, en políticas públicas de rearme y de defensa, que salga a la calle, que se movilice para dar una respuesta a este gobierno, que es un gobierno de guerra y que está llevando a nuestro país a un rumbo completamente contrario a lo que la gente votó el 23 de julio del 2023. ¿Esto quiere decir que van a convocar alguna manifestación para dejar clara su repulsa a esta medida? No lo sé, pero desde luego el llamamiento para salir a la calle ustedes lo acaban de escuchar. También es muy interesante lo que pueda decir a propósito de esta decisión el principal partido de la oposición. ¿Por qué? Pues porque en el fondo el Partido Popular no se puede oponer al incremento del gasto de defensa. Ahí hay un acuerdo. Ahora bien, claro, tampoco puede aplaudir lo que ha hecho hoy el Gobierno, sobre todo por el cómo lo ha hecho. De tal manera que la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha salido a la palestra y ha dejado claro que si el Gobierno quiere pedir su ayuda, lo tiene muy crudo. Es inaceptable que se juegue de esta forma con la seguridad, la defensa y el dinero de los españoles. Nada menos que 10.500 millones que Sánchez pretende manejar a su antojo, sin presentar unos presupuestos y sin someterse al Congreso. Es inaceptable que se comprometa de esta forma el nombre de España, cuando ni tan siquiera puede comprometer el nombre del Gobierno, porque no cuenta ni con el respaldo de todo el Gobierno. Bueno, es muy interesante lo que dice la señora Gamarra, en mi opinión, a propósito de que no se somete al Congreso de los Diputados. Lo digo porque alguien puede decir, hombre, no es verdad, el presidente del Gobierno ha dicho que va a pedir urgentemente la comparecencia en el Congreso para explicar este plan. Y eso es verdad, una cosa es explicar en el Congreso este plan y escuchar las opiniones de los líderes parlamentarios, y otra cosa distinta es someterlo a algún tipo de votación. Porque probablemente, tal y como están las cosas, con la que está cayendo, si él promueve alguna votación la pierde, por eso no la va a promover. Por eso no se somete al Congreso, y tiene razón en eso, en mi opinión, la secretaria general del Partido Popular. Sánchez sabe y lo reconoce que en el Congreso está bastante solo. Soy consciente, el Gobierno lo es, de que en el arco parlamentario existen diferencias sobre este asunto. Las hay. Pero creo honestamente, creo firmemente que esta es una cuestión de país, en la que todos debemos aportar nuestras contribuciones, arrimar el hombro, apartar nuestras diferencias, porque lo que está en juego es algo tan serio como la seguridad de Europa y, por tanto, la seguridad de España. Bueno, es martes, es 22 de abril de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a comenzar con la Fiscalía, porque el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto al fiscal que se ocupó de los casos del Palau de la Música y el 9N para el puesto de fiscal de sala coordinador de delitos contra la Administración Pública. Hablamos de Emilio Sánchez Ulez, que, como les hemos venido contando, tendrá entre sus funciones la de fijar criterios sobre el delito de revelación de secretos por el que precisamente está siendo investigado en el Supremo García Ortiz. Designación que, según el diario El Mundo, hasta ahora García Ortiz ha hecho tras un tenso pleno donde la mayoría de los vocales han rechazado participar tanto en el debate como en la votación del fiscal de sala de delitos contra la Administración Pública. Vocales que son de la Asociación de Fiscales, que ayer ya le pidió al fiscal general abstenerse de llevar a cabo esta designación. En el Congreso, Vox ha tildado todo esto de cacicada. Pepa Millán. El fiscal general debe dimitir de inmediato y, si no lo hace, debe ser cesado por el Gobierno. Esto es lo que debería ocurrir en cualquier país normal. Pero nosotros no somos ingenuos y sabemos perfectamente que lo que está pasando no es normal y que este Gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa. Por lo tanto, no cabe esperar que Sánchez se vaya por su propio pie, y es por ello que hay que hacer una oposición total y absoluta a este Gobierno, con el que no cabe ninguna negociación de nada, ningún acercamiento de ningún tipo y ningún pacto de ninguna índole. Más reacciones en la crónica de tribunales, las que nos deja el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Monilla, al defender que el Tribunal Constitucional se excedió, ha dicho, al anular las condenas a una decena de inculpados por el caso de los seres fraudulentos de Andalucía. Sostiene el presidente andaluz que el Tribunal de Garantías no es un tribunal de casación y, por ello, ha defendido que ahora la Audiencia Provincial de Sevilla lleve ante la justicia europea las sentencias del TC. Esos señores fueron juzgados con todas las garantías judiciales de nuestro Estado de Derecho por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla y después ratificado por el Tribunal Supremo. Por tanto, no tiene ningún sentido una revisión como la que se ha hecho por parte del Tribunal Constitucional, primero porque no es su papel y segundo porque no hay argumento, a mi juicio, para que eso se haya hecho. Por tanto, entiendo
el movimiento que ha hecho en este caso la Audiencia Provincial, que me parece que es un movimiento no solamente audaz, sino al mismo tiempo muy valiente. Esto en el día, por cierto, en el que hemos conocido también que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, se ha fijado un nuevo objetivo, que es controlar ahora la Sala Segunda del Supremo, imponiendo a su amiga Ana Ferrer. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, quiere controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo, imponiendo como presidenta a su amiga Ana Ferrer frente al magistrado Andrés Martínez Arrieta, que se negó a amnistiar la malversación del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont en el 1O. Mientras tanto, Ferrer ha renunciado a la posibilidad de presidir la Sala Militar, Sala Quinta del Alto Tribunal, para dejar el puesto a la propia esposa de Conde Pumpido, Clara Martínez de Careaga. La esposa de Conde Pumpido quiere convertirse ahora en la primera mujer presidenta de la Sala Militar del Supremo, a pesar de acumular constantes retrasos en el despacho de sus procedimientos. En muchas ocasiones, dicen, se han tenido que repetir deliberaciones en la sala porque Martínez de Careaga tardaba varios meses en dictar sus sentencias y los magistrados se habían olvidado de lo deliberado. Gracias, Miguel Ángel. Esto en el día en el que la jueza que investiga la gestión de la DANA acaba de rechazar citar a declarar a la delegada del Gobierno de Valencia, Pilar Bernabé, pero ya no en calidad de testigo, sino de imputada. Responde así con esta negativa a la magistrada de Catarroja la petición que habían presentado la acusación popular, insistiendo en que el Gobierno valenciano, ha dicho la magistrada, es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana. Y más asuntos hasta ahora, porque hoy hemos conocido también que los ministros Pilar Alegría y Óscar López van a comparecer en mayo en la comisión de investigación del caso Koldo, según ha avanzado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, cuyo grupo les va a pedir explicaciones sobre la supuesta fiesta con prostitutas que José Luis Ábalos hizo en el Parador de Teruel durante la pandemia. Pero no serán los únicos. El próximo lunes pasa también por esta comisión del Senado la ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera. Y el próximo lunes les anuncio que está convocada Teresa Rivera, que deberá dar explicaciones sobre su papel en la trama de hidrocarburos y por qué Aldama afirma que contactó con su gabinete para que asistiera a la cena que había organizado supuestamente con Delcy Rodríguez. Y además en lo económico sepan que la deuda pública repuntó en febrero un 2,6% y vuelve a situarse en máximos según los últimos datos del Banco de España. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. En solo un mes, de enero a febrero, el aumento ha sido de 16.900 millones, lo que coloca la deuda pública española en un nuevo máximo histórico de 1,65 billones de euros. Los datos los ha ofrecido el Banco de España, que apunta que el endeudamiento ha aumentado en 42.000 millones desde febrero del año pasado, lo que supone un aumento del 2,6% en solo un año. La mayor parte de la deuda se concentra en la Administración Central, con casi 1,5 billones de euros que se ha visto empujado por el agujero de la Seguridad Social por el pago de pensiones. Solo en febrero se han pagado 13.400 millones, 3/4 partes dedicadas a las jubilaciones. También las comunidades autónomas se han endeudado más de la cuenta, en 749 millones hasta los 336.000. Gracias, Leticia. Y esto en el día en el que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha celebrado las previsiones económicas publicadas hoy por el Fondo Monetario Internacional, que apuntan a un crecimiento de nuestro PIB del 2,5% en 2025, lo que supone 2 décimas más de lo anticipado en enero. En la red social X ha asegurado el titular de Economía que creceremos 3 veces por encima de la zona euro y España volverá, ha escrito, a ser la economía avanzada que más crezca por segundo año consecutivo. Lo cierto es que el FMI, Luis, ha rebajado de forma generalizada sus previsiones, pero no ha hecho lo mismo con España a cuenta de esa guerra arancelaria. Y hablando de esa guerra arancelaria, tengo unos segundos para contarte que la Universidad de Harvard acaba de poner una demanda a Donald Trump por haberle congelado los fondos, ya se valorados en $3 millones. Desde la entidad aseguran que las consecuencias de la extralimitación del gobierno de Trump van a ser graves y duraderas, y ha lamentado que el Ejecutivo haya justificado su acción ilegal contra la respuesta de la universidad al antisemitismo. Bueno, ahora que hablas de Trump, me produce mucha curiosidad las escenas que se van a producir en el funeral. Sabes que el primer mandatario internacional, os lo contaba Verónica Jorro al principio del programa, en decir que acude al funeral ha sido Donald Trump. Y además va a ir con Melania. Y bueno, por supuesto, los dos, porque Melania no se pierde ese espectáculo, pero claro, ahí se va a ver las caras en un ambiente donde se supone que la discrepancia no es la del despacho Oval con Zelensky. Acuérdate del último encuentro que protagonizaron los dos juntos. Vamos a pensar que mantengan las formas, porque no es el sitio, ¿no? Vamos a pensarlo y a desearlo, las dos cosas a la vez. Gracias, Noelia. En casa de Herrero, Es Radio.